maestros, sean bienvenidos a esta capacitación donde el día de hoy desarrollaremos el tema de transición de la educación presencial a la educación virtual y la metodología implementada. Este tema es para informarnos más sobre los nuevos modelos que lamentablemente esta contingencia nos ha llevado. Vamos a pasar a hablar sobre la definición de clases presenciales y clases virtuales. ¿Qué son las clases presenciales? Esta es la escuela donde se organiza el maestro, el alumnado, los sistemas de mediación en la escuela. Es un lugar privilegiado porque el alumno puede interactuar con el maestro y puede resolver sus dudas. Clases virtuales. Año con año la educación ha ido aumentando y lamentablemente algunos alumnos han preferido más esta parte de clase virtual porque es más compleja para ellos, más fácil. Ha crecido mucho la tecnología y eso a los alumnos les llama mucho la atención. Normalmente ahorita se está trabajando con computadoras, vía internet, vía plataformas, etcétera. Entonces hay estas dos diferencias en clases presenciales y en virtual. En la presencial está presente tu cuerpo junto con el maestro, con el docente, y en la virtual cada quien está en sus áreas de trabajo, pero siempre teniendo el mismo objetivo de la educación. El siguiente tema es diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Desde una visión constructivista, el aula, lejos de referirse a un contexto físico, a un recurso físico, es un sistema interactivo para las dos partes, el docente y el alumnado, y existen interacciones comunicativas, ¿no? Como lo que decía antes. El alumno puede interactuar con el maestro, resolver dudas, dar opiniones, etc. En la formación virtual ocurre la enseñanza impresencial. En este caso, todas las actividades que se hagan, cada alumno lo hará en su debido tiempo, con flexibilidad, en sus propias áreas. Y vamos a pasar al siguiente tema, lo que son las actividades. Aproximadamente dos autores tienen dos diferentes opiniones acerca de las actividades. Barbera en 2004 define como contexto virtual de actividad educativa que vertebran un conjunto de tareas secuenciadas o interrelacionadas entre ellas para conseguir objetivos educativos, que es bien lo que decíamos. Como la mayoría de los alumnos y las empresas, escuelas, están optando por esta parte virtual para darle más paso a la educación a alumnos que no puedan pagar estas colegiaturas tan altas que a veces existen en las universidades, pues se crea esta parte virtual. Y lo que Barbera nos define, es que en esta parte podemos conseguir objetivos educativos, claro, como en la presencial, nada más que siempre van a haber unas desventajas o algunas ventajas. Salmón 2002 las define como estructuras para una formación activa e interactiva. Entre los puntos que esta autora considera característicos de ellas, resaltamos que están basadas en la interacción entre alumnos, son guiadas por un moderador que es el tutor e incluyen componentes individuales y grupales. Salmón nos explica las actividades que son presenciales. Podemos ver que el moderador, nuestro tutor, podemos interactuar con él, podemos realizar las actividades grupales. Tenemos un poquito más de ventaja en esa parte porque podemos dar opiniones entre grupos, resolver las dudas, aclarar más ese objetivo del aprendizaje que tenemos. ¿Qué es la formación presencial? Ya lo abordamos.
Es la parte en la que el alumno y el docente pueden estar juntos frente a frente. Y a continuación les voy a aclarar las ventajas y desventajas que tiene la formación presencial. En las ventajas, el profesor en el aula es la primera ventaja, porque un buen docente es capaz de motivar al alumnado e inspirarlo a realizar sus tareas y apoyarlos en lo que necesite. El segundo sería lazos sociales. La creación de ese lazo de amistad entre el docente y el alumno influye mucho en la educación de cada uno, porque el alumno se siente más seguro de poder preguntar lo que todavía no ha comprendido o las dudas que tiene. El trabajo diario. El avance es constante con un tiempo delimitado y estructurado. En la presencial, como estamos hablando, tiene un cierto tiempo en el aula para trabajar las actividades que se tienen. Y la ventaja de esto es que en el momento que tú tengas la duda de algo en esa actividad, el docente, el tutor te puede ayudar a resolver esos problemas. Se puede organizar mucho mejor tu trabajo, puedes adquirir una rutina no siempre fácil, ¿verdad? Pero con una mayor ventaja de poder hablarlo, interactuar con él. ¿Cuáles son las desventajas? El costo. Los costos como ya sabemos, de las inscripciones son un poquito elevadas. Entonces esto llevaría como a desmotivar al alumnado a poder entrar a la carrera que le gusta. La tecnología. En algunos centros no existen las tecnologías, no tienen la capacidad, el lugar no tiene la capacidad de brindarle esto al alumno para poder resolver algunas actividades que el docente le propone. Por esto sería una desventaja en la presencial. La asistencia y horario fijo. Como sabemos, hay alumnos que se pagan ellos mismos la colegiatura y por lo tanto tienen que trabajar y por lo tanto no pueden llegar a tiempo del horario que el maestro define. Esto puede llegar a ser un conflicto entre el alumno y el docente, porque el alumno no puede cumplir con este requisito que se le está adquiriendo. Por otra parte, en la formación virtual tenemos la ventaja de flexibilidad. El docente tiene que ser un poco flexible con el alumnado y viceversa, porque existen barreras en la tecnología. El segundo sería el material accesible. El docente tendría que darle actividades al alumno que puedan llevar a cabo fuera de la parte presencial, donde cada uno pueda adquirir esas herramientas, ese material que el docente les está indicando. No necesitas desplazarte. Como bien ya les dije, cada alumnado tiene su espacio para poder adquirir estas clases y realizar sus tareas en el momento que él pueda realizarlas, tener su tiempo adecuado para poder realizarlas. Amplia variedad. Cada vez hay más cursos, máster, grados formativos, por lo que no se tendrá problema para encontrar una especialidad que busca. Ahora, como les dije, la tecnología se ha actualizado, el mundo se ha actualizado, hay muchas carreras que dan por la parte online nada más, las empresas igual. Entonces hay mucho campo para poder tratar esta parte de la formación virtual en la educación. Las desventajas serían la falta de socialización. Como bien decíamos, en la parte presencial se dan las actividades grupales. Entonces, en esta parte de virtual, pues el alumnado está solo. No tiene esa parte de interactuar con sus otros compañeros, ya sea por vía Zoom o chat, ¿no? Pero no es lo mismo que estar presencial con un compañero, interactuar y resolver, ¿no?, las dudas que tengamos. O si queremos
aclarar cosas, ¿no? La disciplina y rendimiento. Aquí se debe de ser una persona muy organizada, ya que por las ventajas y las desventajas que tiene la parte virtual, se tiene que tener un tiempo no específico, ¿no? Pero sí para que tú puedas hacer tus tareas y poder entregarlas con tiempo y forma. Se necesita mucha fuerza de voluntad para que se pueda realizar y un esfuerzo extra en la modalidad virtual que es más adecuado para los nuevos alumnos de ahora. El profesor, pese a que puedas comunicarte con el profesor, no es lo mismo que estar presencial con él, ¿no? Y a estar resolviendo estas dudas. En esta parte sí sería un poco complicado porque el docente no podría tener todo el tiempo necesario que se ocupa para resolver dudas, comentarios, etcétera. Entonces, esta sería la desventaja de tener una clase virtual que en la presencial. Recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. Para adaptar el plan de la docencia en la modalidad no presencial, durante esta contingencia sanitaria, se debe modificar este tipo de planeación que normalmente teníamos en la parte presencial. ¿Por qué? Porque con esta contingencia que ahorita presentamos es un poco complicado cumplir con esa planeación que ya teníamos. Entonces es recomendable concentrarse en trabajar objetivos de aprendizaje específicos que podamos tener en el alumnado. Estos van a resultar clave para la formación del estudiante y del docente para adaptarnos más a estas nuevas modalidades que lamentablemente estamos presentando. ¿Qué tanto podemos enseñar en estas condiciones? Recordemos que tenemos que priorizar el objetivo del aprendizaje en el alumno. Podemos enseñar muchísimas cosas. Tenemos herramientas por todos lados para poder enseñar. El único inconveniente sería las fallas técnicas o la motivación. Promover las habilidades de autogestión y el aprendizaje autónomo. Darle actividades al alumno donde él las pueda realizar de su manera independiente, siempre y cuando dándole una capacitación de lo que se realizará brevemente. Hay que tener en cuenta igual las condiciones de la infraestructura en las que los estudiantes se encuentren. Igual existen otras opciones además de las aulas virtuales, que obviamente son las clases presenciales o las clases individuales, que es lo mismo, que es la parte, viene de la misma rama de la clase presencial. Hay que medir nuestras fuerzas porque si no ponemos flexible nuestros tiempos y las formas de entrega de nuestros trabajos, el alumno se puede sentir un poco incómodo en esta situación porque si presenta fallas técnicas, no puede estar al día como sus otros compañeros. Entonces, este es un poquito de desventaja. Vamos a hablar un poquito sobre el docente tradicional y el docente virtual. En la enseñanza presencial tradicional, ahorita presentamos un cuadro. La parte de la planeación de la enseñanza presencial, tenemos que como gran parte de la planeación se orienta hacia la actuación del profesor. Claro, como les decía, ¿no? Que el docente realiza sus actividades para realizar en la forma grupal. En cambio, en la educación en línea, la tarea de planeación implica una definición completa y detallada de todo el proceso formativo que se va a realizar. En este caso, el docente tendrá que realizar como un doble trabajo, ¿no? Primero, planear lo que se va a trabajar con el alumnado y en segundo, darle esta explicación que en la clase presencial se da en forma grupal, darla detalladamente en una plataforma o en un
en un lugar específico donde se esté trabajando con el alumnado. En la presentación de la información, en la presencial, el profesor tiene la función de presentar contenidos al alumno. Y en la educación en línea se basa principalmente en la revisión de tareas, se apoya en presentaciones multimedia, imágenes, audios, esquemas, etc. En el rol del docente y del alumno, en la presencial, el profesor tiene la responsabilidad del proceso del aprendizaje del alumno. Y en cambio, en línea, el alumno asume toda la responsabilidad para poder adquirir todos esos conocimientos que el docente le está adquiriendo. En la interacción docente-alumno, en la presencial, la interacción está acotada a lo menos a clases presencial. La relación es personal y directa. En cambio, en la educación en línea, la interacción se lleva a cabo a través de comunicaciones, videoconferencia, videollamadas, plataformas, etc. Seguimiento de evaluaciones. En la presencial suele basarse actividades específicas diseñadas para tal efecto, ¿no?, de clase. Las evaluaciones, como ya las conocemos, son los exámenes. El docente prepara su examen y se realiza en tiempo y forma en el aula. ¿Cómo haríamos esto en la educación en línea? Puede ser continua, tiene la posibilidad de registrar todas las acciones del alumnado, pero estos seguimientos y evaluaciones se llevarían a cabo en la parte virtual. El docente crea un lugar específico, un área específica, para que el alumnado pueda dejar esos aprendizajes que adquirió con la planeación del docente. Manejo de la tecnología. En la enseñanza presencial no es indispensable tener una tecnología. Claro, en ciertas, materias o ciertos momentos que se necesite investigar o se necesite crear algún tipo de tarea. En la educación en línea es fundamental, es muy importante porque es tu principal herramienta de trabajo. Y eso sería un poquito de desventaja porque si el alumno no tiene esta herramienta de poder realizar sus tareas, está en un severo problema. La dedicación y tiempo del docente. En la enseñanza presencial tenemos un cierto tiempo donde el docente está con nosotros en el lugar de clase, en el salón de clase, y ese tiempo es aprovechado para dar esa retroalimentación que el docente nos va a dar. Y se pueden calificar actividades, tareas, se puede dar cierto igual juegos para desestresar tanto al ambiente como al docente y al alumnado. En la educación en línea es variable porque depende de la cantidad de alumnos y del tipo de actividades programadas que se van a realizar. La carga es un poquito mayor porque la interacción es por escrito y no muchos compañeros, muchos alumnos tienen la posibilidad de poder requerir esta herramienta muy importante. Pasando a las herramientas, debido a la situación en la que estamos viviendo, muchas escuelas y profesores han optado por crear estas herramientas para dar clases a los alumnos. La primera herramienta es Google Classrooms. Esta es una plataforma educativa que parte de Google Apps. Esta es para subir trabajos. El docente crea su propia clase. El alumnado tiene la contraseña para poder entrar y ahí mismo subir sus tareas, y hay un apartado donde puede dejar un comentario el alumno. Entonces, este es por avisos. El docente avisa por vía Gmail cuando se sube una tarea y se le da un cierto tiempo. Este sería Moodle. Este es uno de los programas de código libre que crea entornos virtuales en la educación y aprendizaje más conocidos. Está construido bajo la óptica de construcción del conocimiento, que se basa en el diálogo entre el docente y el participante. La tercera sería el Chamilo, que es una herramienta que le permite a los docentes construir 100% sus cursos en línea,
Se puede disponer de una metodología pedagógica. El docente puede escoger según su criterio la forma de enviar las tareas o desarrollarlas para darle esa flexibilidad al alumnado. El siguiente sería el Google Calendar. Para el desarrollo académico y profesional es importante una autogestión, es decir, que sean capaces tanto el alumno como el docente de organizarse y responsabilizarse de los tiempos en los que se debe de subir una tarea. En Google Calendar los alumnos pueden configurar sus propios recordatorios, ¿no? Avisar cuando se tiene que subir una tarea o cuando hay algo muy importante en que realizar. El siguiente sería Google Drive. Esta es otra herramienta muy útil para un curso o una clase virtual. Es un sistema de almacenamiento de la nube de Google. Hay muchas ventajas al utilizar esta herramienta, como la disponibilidad de la información, porque podemos subir todas nuestras tareas a esta herramienta. Los alumnos aprenden a trabajar en equipo en el mismo documento. El documento se puede compartir vía correo, vía Google Drive, y todos los compañeros que se le envíe este correo pueden participar sobre la actualización, la realización de esa tarea. Se puede editar sin conexión a internet y pueden compartir los documentos más relevantes. Por el momento sería todo. Este sería el fin de la capacitación. Espero a ustedes docentes les haya servido, les haya sido de mucha utilidad conocer esta información, porque gracias a esta pandemia que estamos viviendo, pues nos estamos dando cuenta de algunas cosas que no estaban a nuestro alcance o que no sabíamos. Entonces es muy importante que estemos actualizados siempre, porque siempre sale algo nuevo en este mundo de la educación, y es muy importante estar al tanto para brindarles la mejor educación al alumnado. Entonces espero haya sido mucho de su agrado. Muchísimas gracias por asistir y ojalá pronto podamos estar en otra capacitación.